Buenas tardes una vez más con todos. Es una bendición, hermanos, ver, como decía nuestro hermano Jorge, qué lindo poder vernos, hermanos. No podemos abrazarnos, tal vez no podemos estar juntos, pero nos unimos a través de este medio virtual para juntos alabar al Señor. Gracias por cada testimonio, gracias porque vemos que el Señor, como acabamos de cantar, el Señor es fiel. Y su palabra es algo tan maravilloso, hermanos, tener su palabra. A través de esa palabra conocemos a nuestro Dios. Así dice en San Juan 5:39, ¿no? Escudriñar las escrituras, ellas dan testimonio de mí. Conforme vamos leyendo, vamos conociendo al Señor, sus planes, sus propósitos para toda la humanidad, hermanos. Para los que hemos llegado un poco tarde tal vez a ingresar, nuestra lectura bíblica está en Primera de Juan capítulo 2, versículos del 1 al 6. Amén. Primera de Juan capítulo 2, versículos del 1 al 6. Vamos a meditar en estos versículos hermosos, hermanos. Toda la palabra de Dios es hermosa. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Y entonces aquí tenemos todo eso, hermanos, para nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 6. Empieza estos versículos con unas palabras maravillosas, hermanos. ¿Cómo empieza este capítulo 2? Hijitos míos, hermanos, qué hermoso, qué gozo siente uno, ¿no? Qué gozo siente uno cuando nuestro Padre Celestial nos dice hijitos, ¿no? Es una cosa tan linda, hermanos, que usted puede sentirlo, puede palparlo. No hay nada más hermoso que formar parte de la familia del Señor. Ahora en Cristo Jesús ya somos sus hijos. Dice la palabra, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Y la iglesia, usted y yo, los que hemos abierto nuestro corazón al Señor, pasamos a formar parte de esa familia, la iglesia. Y qué lindo, así empieza el Señor. Hijitos míos. A ti, hermana, a ti, hermano, que estás ahí, qué lindo saber que nuestro Padre Celestial, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, llega a nuestra vida con palabras amorosas. Hijitos míos. ¿Qué más dice este versículo? Estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Qué cosas? Dice la palabra. Los versículos anteriores del capítulo 1, dice ahí desde el versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Amén. Si decimos, el versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, ¿no? ¿Qué es lo que quiere el Señor hacernos ver? Ahora ya somos sus hijos, somos hijos de luz, tenemos que andar conforme a su palabra, porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, dice Salmo 119, 105. Ya tenemos la luz de su palabra nos va a hacer ver qué es bueno y qué es malo. Y por su Espíritu Santo vamos a tener la fortaleza para saber decidir lo correcto, lo bueno y apartarnos de lo malo. Y entonces, hermanos, estas cosas os escribo. Qué lindo. Es importante que usted y yo entendamos, hermanos, que esta palabra está escrita para que conozcamos qué es lo que no agrada a Dios y qué es lo que es agradable a Dios. El domingo pasado hemos tratado el tema de que usted y yo hemos dicho en este nuevo año, Señor, yo quiero agradarte. Y hemos tomado solamente el punto en cuanto a nuestra naturaleza carnal. Y el Señor nos dice en su palabra, hijo, si tú quieres agradarme, no des lugar a tu carne. La carne es contra el espíritu es contra la carne. Si le damos lugar a nuestra carne, hermano, pecamos. Amén. Porque dice la palabra así, porque los que piensan en la carne se ocupan en las cosas de la carne y el ocuparse de la carne es muerte. Si nos ocupamos en satisfacer nuestros deseos de nuestra carne, vamos a pecar. Y la palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es muerte.
Pero, ¿qué dice acá su palabra? Hijitos, estas cosas les escribo. Qué lindo, hermanos, que usted sienta el deseo en su corazón de meditar en su palabra. Como dice la alabanza que hemos escuchado de nuestro hermano Tony. Toda la mañana me escucharás. Yo quiero escucharte. Quiero orar y quiero escuchar tu palabra. Hermanos, el Señor nos dice eso en su palabra. De día y de noche meditarás en él, dice. ¿Eh? Queremos conocer su voluntad. Esto está escrito, dice, para que podamos conocer qué es lo que no agrada a Dios. Dios es santo, santo, santo. Y si nos apartamos de esa santidad, ya entramos en pecado. Amén. Pero en este mismo versículo, Dios nos da una solución. La solución nos hace ver que está en Cristo Jesús. Cristo Jesús derramó su sangre preciosa. Cristo Jesús murió por nosotros, pero también resucitó. Amén. Y ahora no estamos viendo aquí al sacrificio de Jesús, sino ahora dice la palabra que ese Jesús que murió y resucitó, ahora es nuestro abogado. Gloria al Señor, hermanos. Qué hermoso saber que hay un abogado. La ley humana se mueve también de esa manera, ¿no? Se toma a un delincuente y el delincuente por ley tiene derecho a buscar un abogado. Y si no tiene abogado, el Estado le pone un abogado. Pero qué lindo también Dios. Dios aquí dice, si hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Qué maravilloso, hermanos. ¿No? Delante del Señor podemos caer, hemos podido haber cometido algo, pero si hubiéramos pecado, dice, ahí tenemos a un abogado para con Dios. ¿Ven? ¿Quién es ese abogado para con Dios? Dice la palabra, a Jesucristo el justo. Gloria al Señor. No hay pecado en Jesús. Pasó por las mismas tentaciones como humano cuando estuvo aquí en la tierra, pero no pecó, dice la palabra, ¿no? Él es el justo. Pero no solamente es eso, también dice aquí la palabra que Cristo Jesús va a abogar por nosotros, pero en las cosas que son justas. Él es justo, no va a abogar en lo injusto, no va a abogar en las cosas malas, no nos va a favorecer en las cosas que hemos hecho con manera injusta, porque Dios es justo, nos perdona. Hermanos, qué lindo. Entonces Jesucristo es el justo. Él es el abogado que va a abogar por las cosas justas. Qué hermoso cuando nos presentamos ante el Señor diciéndole, Padre, perdóname por esto. ¿Qué dice el Señor Jesús? Sí, Padre, perdónale. Él intercede por nosotros, hermanos. Sí, Padre, perdónale. Perdónale porque no sabe lo que hace. La primera oración de intercesión que encontramos allá de Jesús en la cruz. Padre, perdónale porque no sabe lo que hace. ¿Desde dónde estuvo clamando? Desde la cruz, haciendo ese sacrificio. Qué hermoso, hermanos. Qué bendición tan grande que tenemos ahora. No solo a Cristo Jesús como nuestro Redentor, ahora tenemos a Cristo Jesús como nuestro abogado. Él intercede por nosotros, hermanos. Bendito y alabado sea su nombre. Amén. El versículo 2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Bendito sea el Señor. Amén. La ley establecida por Dios en el Antiguo Testamento decía que todo aquel que pecaba tenía que traer su oveja, tenía que presentar un sacrificio y con eso agradaba a Dios. Con ese sacrificio agradaba a Dios y esa sangre derramada de esa ovejita le limpiaba de pecado. Y Dios mismo ofreció, Dios mismo nos dio a su Hijo, dice la palabra. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese sacrificio, cuando usted lee acá el versículo, Él es la propiciación, se refiere a eso. Él es lo que Dios dio como sacrificio, hermanos. Ese sacrificio de Jesús en la cruz como el Cordero por nuestros pecados, a eso se refiere cuando dice la propiciación por nuestros pecados. Podemos acudir al Señor, hermanos, con toda confianza. Cuando abrimos nuestro corazón a Jesús, podemos acudir al Señor con toda confianza. Si hemos fallado,
con palabra, con pensamiento, con actitud. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Quién intercede? Cristo Jesús como nuestro abogado. Pero, ¿qué más dice este versículo 2? Y algo maravilloso, hermanos. Dice, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Gloria a Dios, hermanos. Amén. No solamente por los nuestros. Cuando estamos pensando acá, a veces se escucha una doctrina que dice que Cristo murió por los escogidos. Hermanos, nosotros como iglesia, usted y yo, no se sienta escogido. Dios ama a todos. Dios ama a todos. Si bien es cierto, Él escogió para cumplir ministerios, para dar a cada uno conforme a su voluntad dones y ministerios. Pero para la salvación, dice la palabra, no solamente Cristo murió por los pecados de nosotros, sino también por los de todo el mundo, por los de todo hombre y mujer, dice la palabra, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Qué hermoso, hermanos. Un sacrificio, una oportunidad universal para todo hombre y mujer. Para todos, ¿desde cuándo? Desde Adán y Eva. Qué maravilloso, hermanos. Desde Adán y Eva. Decía un hermano que cómo es posible que muera por todos si antes de que Jesús muriera en la cruz y naciera, ya muchos habían muerto y estaban en el infierno. Hay que tener cuidado, hermanos, con esa doctrina, porque al infierno todavía van a ir en el día del juicio. En el día del juicio, dice la palabra, el que no esté escrito en el libro de la vida. Cuando Cristo murió, murió por todos. Adán recibió la promesa, Eva recibió la promesa y compartió esa promesa a toda su descendencia. Abraham, Moisés, David murieron confiando en esa promesa de un Salvador, de un Redentor, de tal manera que el rey David dice, yo sé que mi Redentor vive. ¿Entiende? Y entonces, cuando Cristo Jesús murió en la cruz, hermanos, dice la palabra que mientras todos estaban llorando, Él descendió, dice, descendió a lo profundo, a presentarse. Yo soy el cumplimiento de esa promesa. Yo soy, ¿no? Ese Salvador. Yo soy. ¿Y se imagina usted, hermano? Es un misterio grande, pero Dios lo ha dejado para que nosotros entendamos que Cristo murió por todos. En el día del juicio, dice la palabra en Apocalipsis 20, el Seol entregará sus muertos y el mar entregará sus muertos y la muerte y el Hades entregarán sus muertos para ser juzgados. Y el que no está escrito en el libro de la vida. Entonces no podemos pensar, ¿no? Este versículo nos hace entender, hermanos, que los que somos parte de la iglesia no nos sintamos como escogidos, porque dice acá, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Bendito sea el Señor. Alabado sea su nombre, hermanos. La gracia y la misericordia del Señor alcanza a todos. Y algún día allá en el juicio estaremos viéndonos. Mientras estamos aquí, tenemos que permanecer firmes y fieles. En esto conocemos, dice la palabra del Señor, versículo 3, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Qué maravilloso, hermanos. Dice la palabra, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Leemos la palabra y conocemos su voluntad. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que obedecer esa voluntad, hermano, ¿no? Muchos decimos, yo soy cristiano, yo también creo en Dios, pero seguimos viviendo en pecado. Muchos saben que no hay que mentir, pero siguen mintiendo. Muchos saben que no hay que estar en vicios, pero siguen en vicios. Lo saben. Muchos han escuchado la palabra de Dios, pero sin embargo siguen haciendo lo malo. Entonces, en esto sabemos que nosotros le conocemos, dice la palabra, en que guardamos sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos, ¿cuál es la evidencia de que usted y yo ya hemos nacido de nuevo?
¿Cuál es la evidencia que tenemos que dar de que realmente conocemos al Señor, que hemos tenido nuestro encuentro personal? La evidencia es que cuando comenzamos a obedecer su palabra. El versículo 4 lo dice de manera más clara. Miren, el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos y no obedece a su palabra, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Hermanos, bien claro, ¿no? Bien claro. Nadie puede decir, ay, no entiendo este versículo. Es fácil de entender, hermanos. El que dice acá, yo le conozco, pero no guarda su palabra, no obedece, ¿no? Y algo tan simple en cuanto a nuestra salvación. Muchos dicen, yo creo en Dios. Y uno le pregunta, ¿y has aceptado a Jesucristo como tu Salvador? Ah, no, todavía no. Pero ¿sabes que debes aceptarlo? Sí sé. ¿Sabes que Jesús murió por ti? Sí sé. Pero no aceptan. ¿Ya te has arrepentido? No, todavía no. Entonces, ¿qué dice? El que dice, yo le conozco y no obedece, hermano. Especialmente en cuanto a nuestra salvación. Dios ha provisto, aquí tenemos en su palabra, Dios ha provisto a Cristo Jesús como el Salvador. Dios ha provisto el Redentor para nuestra vida, ¿no? Si ahí en este momento me está escuchando alguien que todavía no tiene a Cristo en su corazón, no solamente por el hecho de estar aquí en el culto y cantar y alabar, ya somos salvos. No, la salvación está cuando nosotros obedecemos a su palabra. Y entonces, ¿qué dice el versículo? El que dice yo le conozco y no obedece, no guarda sus mandamientos, no se sujeta a la dirección del Espíritu Santo, hermanos. Tenemos la bendición ahora de que Dios nos ha dado su Espíritu cuando nos arrepentimos. Y su Espíritu nos da la fortaleza. Dice Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese poder nos ayuda a vencer nuestra naturaleza carnal. Ese poder nos ayuda a no caer en tentación. Ese poder de Dios nos ayuda a encaminarnos, a fortalecernos. Hermanos, qué linda es cuando el Espíritu Santo toma control en nuestra vida. Ese Espíritu nos lleva a obedecer su palabra. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? El que dice yo le conozco, pero no obedece, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Gloria a Dios, hermanos. Qué hermoso saber que cuando usted va obedeciendo, hermanos, su fe va creciendo, su amor al Señor va creciendo, el trato de Dios con tu vida, con mi vida, cada día se va renovando. En este, dice la palabra, el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Por qué obedecemos al Señor? Nosotros le amamos a Él, dice la palabra, porque Él nos amó primero. Hermano, no obedecemos porque somos cachaquitos que nos sujetamos como si fuéramos muñecos, no. Obedecemos porque ahora entendemos de su amor. Obedecemos porque queremos que Dios siga obrando en nuestras vidas. Obedecemos y por eso disponemos nuestro corazón para agradarle, por amor, por lo que Él hizo por nosotros. No solamente hizo, sino por lo que hace, por lo que viene haciendo durante todo el año 2020, que hemos pasado situaciones duras, difíciles, pero seguimos vivos y seguimos bien y no ha faltado un pancito o un tecito. Hermanos, qué hermoso cuando cantamos este coro, fidelidad, ¿no? La fidelidad de Dios es para siempre, hermanos. Dios es fiel a su palabra. Mantengamos firme esa confianza en el Señor en este año 2021. Dios es fiel a su palabra. Amén. No temas porque yo estoy contigo. Pero ¿qué nos pide el Señor, hermanos? ¿Qué nos pide el Señor? Dice,
Estas palabras los he escrito para que ya no pequen. Estas palabras están escritas para que conozcan mi voluntad. Estas palabras están escritas para que ahora entre luz a nuestras vidas, pero sobre todo para que nos dispongamos a obedecerla. Dice así su palabra: el que guarda su palabra, el que obedece su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Gloria al Señor, hermanos. Si usted y yo comenzamos a obedecer, es porque Dios está guiando nuestras vidas para hacer lo correcto. Es el poder de esa palabra que es viva y eficaz. Es el poder de su presencia a través de su espíritu que nos hace encaminarnos, hermano. Y usted ha sentido que cada vez que obedece, siente gozo en su corazón. Amén. Cada vez que camina y da un paso de obediencia, hermano, nuestro corazón se goza. Sentimos su amor y sentimos cómo vamos fortaleciéndonos más y cómo vamos agranando más al Señor. Hermanos, qué maravilloso es. Y dice la palabra aquí: por esto sabemos que estamos en Él. Cuando nos gozamos en su presencia, decía nuestro hermano Tony, antes de empezar a cantar mi alabanza, ya me siento quebrado. ¿Por qué? Porque es el amor de Dios, hermanos. Es la presencia del Espíritu Santo obrando en su corazón, obrando en nuestros corazones para quebrantarnos por ese amor tan grande. Y eso va tratando con nuestras vidas. ¿Para qué? El versículo 6 termina diciendo: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿En quién Él? ¿A qué se refiere cuando dice en Él? Se refiere a Cristo Jesús, hermanos. El que dice que permanece en Dios a través de Cristo Jesús, en Cristo Jesús, debe andar como Jesús. ¿Cuál es el ejemplo que tenemos en Jesús? Su gracia, su misericordia, su amor por las personas, su disposición de servicio, su humildad, hermanos. Amén. Tenemos todo el ejemplo y Jesús mismo nos dice en su palabra: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Amén. Si realmente decimos que estamos en Dios, debemos encaminarnos como Dios, hermanos. Aprendan de mí, que soy manso y humilde. Jesús llega con sus discípulos de haber caminado y predicado la palabra, entra a la habitación, agarra su bandejita y se dispone a lavar los pies de sus discípulos, ¿no? ¿Y qué dice la palabra? Y Pedro le dice: Señor, a mí no me vas a lavar los pies. ¿Cómo es posible, siendo tú el maestro? Hermanos, ¿qué le dice Jesús? Si yo no te lavo, no tienes parte. Jesús enseñando a sus discípulos de humildad, de servicio. El que quiera ser grande, empiece por ser pequeño. Que Dios nos ayude, hermanos, para poder fortalecernos más en su palabra. Qué hermosos versículos, hermanos. Tenemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Tenemos a Cristo Jesús como la propiciación por nuestros pecados. Pero ahora tenemos a Cristo Jesús como nuestro abogado, hermano. Él está intercediendo por nosotros. Fallamos, como humanos somos débiles. Fallamos, palabras, pensamientos, actitudes. Muchas veces nuestra carnalidad es ligera, pero gracias a Dios, hermanos, porque nos ha provisto en Cristo Jesús ese abogado. Padre, perdóname. Si usted y yo venimos a los pies del Señor, ¿no? Podemos decirle: Señor, perdóname. Perdóname por este pensamiento. Perdóname por esta actitud. Perdóname, Señor, por haber dado lugar a mi naturaleza carnal. Perdóname por mi impaciencia. Este es perfeccionado, dice la palabra, hermanos. ¿Cuándo vamos a ir siendo perfeccionados? Cuando vamos entendiendo. A través de su palabra, Dios me enseña, Dios me redarguye, Dios me corrige y Dios me instruye. Así dice la palabra en 2 Timoteo 3:16. Pero, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? Dice ahí la palabra del Señor: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Quién es el hombre de Dios? Tú y yo. Los que ya hemos aceptado
a Jesucristo como nuestro Salvador. Que Dios nos ayude, hermanos. Que podamos entender que no solamente es hablar de Dios. Estos versículos nos hacen ver que tenemos que mantener una vida de obediencia a su palabra. Dios le dice a Josué, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Josué 1:8, ¿no? De día y de noche meditarás en él. En la medida que usted y yo meditamos, vamos aprendiendo, vamos entendiendo. Y qué hermoso es cuando uno ya entiende. Pero no solamente debe quedar en que entendamos. ¿Qué dice el versículo? Para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Amén. Para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Obediencia, hermanos. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En la medida que vamos obedeciendo su palabra, se va perfeccionando en nosotros, hermanos. Y ese proceso es el que Dios va haciendo en nuestras vidas. Muy pronto viene el Señor y que nos encuentre, hermanos, en ese proceso de perfeccionamiento, que nos encuentre en ese servicio al Señor por amor a su nombre, que nos encuentre con un corazón alabándole, esperando en su venida, hermanos, que nos encuentre predicando el Evangelio, porque es tiempo de seguir anunciando su palabra. Que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre amado, Dios todopoderoso, bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor. Rey de reyes y Señor de señores. Te alabamos, Padre. Te alabamos como iglesia, Señor bendito, porque ya formamos parte de ese pueblo tuyo, Señor. Un tiempo estábamos andando en tinieblas, como dice la alabanza, Señor bendito. Yo vagaba mucho tiempo en el error. Gracias, Señor. Gracias porque nos has sacado de las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Señor. Tu palabra dice, Padre amado, por todos murió, dice tu palabra. Gracias, Señor. Ayúdanos ahora a ser esos instrumentos de bendición. Que la gente pueda ver que realmente somos tus hijos. Que la gente pueda ver la luz, Señor, que alumbra en nuestras vidas por la obediencia a tu palabra, Señor. Tu palabra esta tarde nos advierte, Señor. El que dice que le conoce, dice tu palabra, pero no guarda sus mandamientos, es mentiroso. Perdónanos, Padre amado. Perdónanos, Señor, si todavía estamos dando mal testimonio por nuestro carácter. Perdónanos. Ayúdanos, Señor. Fortalece nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, tome fuerza en nuestros corazones, Padre Santo, y que la presencia de tu Espíritu, Señor bendito, nos ayude para seguir adelante fieles a ti, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias porque podemos acudir a ti. En medio de nuestras fallas tenemos un abogado, Señor. Gracias por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Sobre todo, Señor, gracias por Cristo Jesús como nuestro abogado. Él intercede por nosotros, dice tu palabra. Bendito sea tu nombre, Señor. Obra en los corazones de cuántas personas, hombres y mujeres, que todavía, Señor, no te conocen, que no han tenido ese encuentro personal contigo. Ayúdanos como iglesia a seguir compartiendo el Evangelio a toda criatura, Señor. Porque tú no quieres que ninguno se pierda, dice tu palabra. Tú eres paciente para con todos, dice tu palabra, Señor. Ayúdanos a vivir de esa manera, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias por esta tarde. Gracias, Señor, porque tenemos la bendición de tu presencia y podemos entender tu palabra, Padre Santo. Te alabamos y bendecimos, Señor, en el nombre sagrado de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gloria al Señor. Que el Señor le bendiga, hermano.